sobre imagen. Perdón por interrumpir. Esta idea de incorporar a Lacan en un curso tiene o parte de que hay, digamos, por lo menos dos grandes textos de Lacan que trabajan el problema de la imagen. Por una parte, la imagen en relación a lo imaginario o al imaginario, que es el texto que vamos a trabajar hoy, el estadio del espejo en la formación del yo, tal como se desprende de la experiencia psicoanalítica. Y por otra parte, el texto llamado La imagen como objeto a pequeña, que está en el seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, digamos que la primera dimensión de la imagen refiere al problema de lo imaginario y el segundo texto, que es un texto posterior sobre la imagen, refiere al problema de lo simbólico. Para Lacan existen tres grandes esferas para pensar la subjetividad, que son tres esferas estrechamente anudadas, como un anillo, como esos anillos de Cartier que tienen tres colores, que están los tres anudados. Bueno, ese es el modelo del nudo Borromeo, que es el que anuda lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Entonces, lo imaginario y lo simbólico se anudan estrechamente gracias a ese vacío que deja lo real, que es el vacío de lo que ha sido desplazado por la acción de lo simbólico. Entonces, digamos que existe la dimensión de lo imaginario, que tiene que ver básicamente con el primer momento de reconocimiento del yo con su imagen en el espejo, la dimensión de lo simbólico que tiene que ver con la estructura de deseo del sujeto, que precisamente se arma a partir del desplazamiento de lo real, y lo real, que es eso que no puede ser ni imaginado ni alucinado por el sujeto. Es lo que no puede ser pensado, lo que no puede ser dicho, lo que no puede ser representado. Entonces hay una dimensión de lo real que está perdida en el presente del sujeto porque se perdió en el origen. En el momento en el que entra lo simbólico como el mundo del lenguaje y de la cultura y desplaza lo real de un goce a lo que el sujeto tiene que renunciar para poder ingresar en la cultura, para poder ser un hombre o una mujer de lenguaje, ¿no? Es decir, un sujeto de deseo. Entonces, digamos que ese primer momento de encuentro con la imagen a nivel de lo imaginario tiene que ver con Lacan, no tanto con el problema de la imaginación, sino con el problema de la imagen. Lo imaginario tiene que ver con la imagen, no con la imaginación. ¿Ok? Entonces ese sería como el punto de partida para entender que hay una experiencia fundamental en el cachorro humano, es decir, en ese bebé que todavía tiene 6 o 7 meses de edad, que se enfrenta por primera vez a su imagen en el espejo y que por primera vez crea una representación, obtiene una representación de sí como totalidad unitaria, unaria, como una imagen, allí donde antes solo tenía una experiencia dispersa de su propio cuerpo que no sabía identificar aún como propio. No, es decir, cuando el cachorro humano es un bebé, uno le toca el piecito y el bebé no sabe que ese pie le pertenece,
que ese pie forma parte de un cuerpo, porque todavía la experiencia que tiene el cachorro humano es la experiencia de un cuerpo sin órganos, atravesado por orificios donde salen y entran sustancias y que él todavía no articula como un significante, como una imagen de sí. Entonces, la imagen de sí es el primer significante unitario que tiene el cachorro humano para representar su experiencia discontinua, fragmentaria, heterogénea y no nombrada del cuerpo. Entonces, en ese momento en el que el cachorro humano se ve frente al espejo y sabe que esa imagen en el espejo le corresponde a él, siente, dice Lacan, una especie de regocijo, ¿no? Ese regocijo que vamos a definir como un goce narcisista a lo largo de la experiencia de la vida del sujeto. Es decir, el goce narcisista es el regocijo del cachorro humano frente a la imagen de sí que le devuelve una imagen tranquilizadora, una imagen integrada, una imagen pacificadora de lo que antes era la experiencia angustiosa y discontinua de un cuerpo no integrado por un significante. ¿Ok? Entonces, en ese momento el cachorro humano se ve en el espejo y en ese momento la madre, o lo que haga las veces de madre, es decir, aquella persona que está detrás del cachorro viéndolo verse en el espejo, le dice al cachorro humano, tú eres eso. Y ahí termina el artículo de Lacan, con ese señalamiento afectivo de la madre que le dice al cachorro, que le pone palabras a esa experiencia narcisista del cachorro frente al significante de sí que tiene la forma de una imagen en el espejo. Entonces, el primer momento de identificación, de identidad de un sujeto, se produce por la vía del imaginario. Althusser, que era el otro texto que yo les sugería para hoy, desde la teoría política, usa a Lacan para pensar el problema de la ideología. La ideología corresponde a una dimensión imaginaria de la relación entre el sujeto con su imagen en el espejo, que es también una manera de inscribir esa identidad de sí, esa imagen de sí, en el mundo de relaciones que se articulan alrededor de esa imagen. Entonces, para Althusser, el problema de la ideología no es solo un problema de falsa conciencia, es un problema de articulación estrecha y estrechamente afectiva del sujeto frente a la imagen que le permite reconocerse como sujeto. Pero esa imagen, dice Althusser, está totalmente atravesada por los discursos culturales que sujetan al sujeto a una imagen preestablecida de sí, es decir, a un mapa de representaciones imaginarias, de significantes imaginarios. Por eso, cuando queremos estudiar cómo funcionan las relaciones sociales en un determinado momento histórico, podemos hacer uso de las representaciones visuales y de cómo las representaciones visuales construyen un imaginario que nos permiten también entender
cómo se establecen las relaciones sociales en un determinado momento histórico, ¿no? De ahí, por ejemplo, un trabajo como La noción imaginada o Comunidades imaginadas de Benedict Anderson, donde Benedict Anderson explica cómo la nación es una construcción imaginaria. La nación como eso que no existe, salvo en el mapa de relaciones imaginarias que nos permiten pensar cómo los grupos sociales se distribuyen en un plano y cómo traman vínculos en ese plano que son fundamentalmente afectivos. Por eso el problema de la ideología no es tan fácil como decir, ay, eso es ideológico, vamos a desmantelar el conocimiento ideológico. El conocimiento ideológico está firmemente enraizado en el mismo proceso de constitución del sujeto como un significante identitario. Entonces, ese es más o menos el planteamiento. Hay un texto bellísimo de Roland Barthes que se llama Barthes por Barthes, y la primera fotografía de ese texto es la mamá en brazos cargando al bebé Barthes, y el pie de foto es "tú eres eso". El pie de foto muchas veces actúa como ese señalamiento de la madre que le dice al cachorro humano, tú eres eso, y que por lo tanto proyecta en el significado de la imagen su propio deseo, que el cachorro humano malinterpreta según su deseo en formación, ¿no? Entonces el malentendido entre el deseo de la madre y el deseo del cachorro está todo el tiempo atravesando el pie de foto con el que la madre le dice al cachorro, esa imagen que estás viendo en el espejo es la imagen de ti, es lo que eres tú. Por supuesto, el cachorro es mucho más que su imagen en el espejo, ¿no? Y una de las cosas que uno descubre en el diván del analista es que uno es mucho más que su imagen en el espejo, ¿no? O mucho menos que su imagen en el espejo, pero en todo caso, que uno es algo distinto a su imagen en el espejo. ¿Por qué? Porque esa imagen produce una idea que obtura precisamente la falta constitutiva del sujeto, que el sujeto descubre con la emergencia de lo simbólico, que deja un vacío o una escisión en su propia idea de completitud. Entonces uno es mucho menos que su imagen en el espejo. Uno no es nunca un ser total, una imagen plena. Pero obviamente estamos rodeados de imágenes plenas, ¿no? Y allí precisamente hay un goce narcisista que el diván ayuda o enseña a controlar, a acotar, a sobrellevar, ¿no? Porque muchas veces la experiencia cotidiana lo que nos hiere es precisamente el narcisismo. Lo que nos hiere es el imaginario, ¿no? Esa cosa de que, bueno, pero yo lo amaba, pero ¿cómo es posible que me haya hecho algo así? Ese algo así es una herida en el imaginario que supone que ya no estamos en contacto con esa imagen ideal que se construye a partir del imaginario, ¿no? Y que construyen las representaciones culturales. No nos relacionamos con el otro por la vía del imaginario muchas veces. Y poder relacionarnos con el otro como otro sujeto y no como una imagen de nuestro imaginario supone un aprendizaje. Bueno, eso es más o menos el planteamiento. Ahora los oigo a ustedes.
¿Qué experiencia con la lectura, qué les suscita este planteamiento? ¿Cómo las imágenes construyen un imaginario? ¿Y qué tiene la imagen más allá del imaginario, que es lo que vamos a ver la vez que viene o la clase que viene, donde Lacan se desplaza de la imagen como un significante del imaginario a la imagen como objeto de deseo, esa imagen que aparece y desaparece llenando uno de los 4 agujeros que componen el organismo deseante del sujeto, que son los ojos, la boca, el ano y el oído, con sus 4 objetos. La imagen, la teta, la voz y las heces, ¿no? Que son los 4 grandes objetos de deseo que precisamente están fijados a los 4 grandes orificios por los cuales entra y sale el mundo del cachorro humano en sus primeros años de vida. Entonces los oigo un ratito y después sigo con Lacan. Yo no sé ni por dónde empezar, porque literalmente el recorrido de Althusser, Lacan, Anderson es todo el primer capítulo de mi tesis, para hablar justo después de la construcción de imaginarios urbanos y de la imagen de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, específicamente hablando de Caracas, sobre todo de la arquitectura, y cómo la arquitectura también es imagen, ¿no? O sea, cómo, y no solo imagen visual, sino imagen corporal, porque uno vive la arquitectura. Entonces hay una interpelación directa en los modos de vivir y en los imaginarios y la identidad que uno construye y ese yo vinculado a los espacios en los que habita, que también está obviamente, o sea, va de la mano con Heidegger, pues. Eh, pero eso sí, es súper interesante porque uno plantea esto muy abstracto, ¿no? Pero en el momento en que te pones a verlo en la vida cotidiana, está en absolutamente todo, o sea, está en unas cosas de gusto que uno pensaría como cosas personales, no sé, de infancia, las canciones que ponía la mamá, la manera en que eran las reuniones familiares, pero también está en el día a día, en eso, en la arquitectura, en los medios de transporte, en obviamente las grandes estructuras sociales, o sea, tienen un alcance absoluto, básicamente. Uno podría pensar cómo se ha construido el imaginario del poder con los ojos de Chávez pintados en los edificios de Caracas, ¿no? Y Sí, sí, ojos sí. de Chávez que actualmente están totalmente derruidos, ¿no? Entonces esos ojos en stencil que en algún momento llenaron el imaginario urbano con la idea de un líder que nunca iba a desaparecer, que después de muerto seguiría vivo, hoy por hoy está convertido en las ruinas de los ojos de Chávez. Y uno podría pensar qué lugar tiene ese supuesto Padre Eterno arrojado al olvido como imaginario también de una causa diluida en el entorno urbano, ¿no? Y por ahí se pueden construir muchas elaboraciones acerca de hasta dónde fue verdadero el furor por Chávez, ¿no? Mi Que hija tiene también, salud. alergia por esto. Tranquila. Sí, sí. No, y con los ojos de Chávez es como una, digamos, o sea, uno se lo puede plantear críticamente un poco más directamente, ¿no? Porque es impactante, uno lo ve, uno lo estudia y uno dice, wow, esto es horrible, o sea, esto claramente es una cosa impositiva y todas esas cosas, pero también hay cosas como los discursos en torno a Caracas en sí,
de cómo Caracas siempre hay como dos vertientes muy claras de discurso. Una que es futuro potencial, siempre es futuro potencial, no presente, sino lo que puede llegar a ser Caracas, que incluso hoy en día es una cosa, ¿no? Vamos a reconstruir Caracas, vamos a activar Caracas, vamos a hacer de Caracas un nuevo espacio, etcétera. Y el del lado, que es la otra cara de la moneda, que es nostálgico, que es la cosa como, ay, la Caracas de antes, la Caracas antigua, etcétera. Y uno se pone a ver la historia del país, las crónicas, los periódicos, las imágenes, las canciones, y en todo hay esa dicotomía de Caracas desde el principio, o sea, o sea, uno se va a principios del siglo pasado y ya hay gente hablando de futuro y gente hablando de pasado. Es súper interesante eso. Entonces, claro, no es tan obvio como con los ojos de Chávez quizás, eh, pero tiene como también un peso muy fuerte simbólico esos proyectos país, ¿no? Esas cosas de los diseños de ciudad. Obviamente el ejemplo más claro es el helicoide, ¿no? O sea, uno ve el helicoide y en ese helicoide había una cosa, un futuro utópico automovilístico que al final terminó siendo un limbo que no es ni presente ni pasado, o sea, es una cosa muy loca, ¿no? O sea, es un limbo, no está perdido justamente y tiene que ver con este plano simbólico, creo, ¿no? Claro, claro, tiene que ver con lo simbólico y con esa especie de duplicidad entre el deseo no realizado de el gran país, el deseo imaginario no realizado del gran país pleno, la metrópoli supermoderna, junto con lo que termina siendo una cárcel, ¿no? Sí, totalmente. Y así con todos, pero también con todos los edificios y slash ruinas de esta ciudad, ¿no? O sea, mi tesis es en torno a Parque Central, entonces obviamente yo hablo de Parque Central, pero eso se aplica a muchos lugares, como la carga simbólica de proyecto de país, de riqueza, ¿cómo se llama eso? Abundancia económica. O sea, todas esas cosas se vienen abajo, o bueno, no es que se vienen abajo, se transforman en otra cosa absolutamente distinta. Eh, que, Por ejemplo, también, Valerie, pensar cuál es el uh-huh, imaginario que construye, por ejemplo, Doña Bárbara, ¿no? uh-huh, sí. Un ejemplo muy básico. Uh-huh, Doña Bárbara hay, exacto, Carlos, todos los elefantes blancos de la ciudad, el helicoide, la Torre de David, uh-huh. Parque Central, ¿no? Es decir, todos esos grandes edificios que fueron encarnación de proyectos de modernidad y que hoy en día se han convertido en la ruina en la que se han convertido o que han mutado, que han ido mutando en la medida en que ha ido mutando también el entorno nacional. Pero yo les hablaba, por ejemplo, de la construcción imaginaria en Doña Bárbara. En Doña Bárbara hay un imaginario construido a partir de la premisa de la victoria de la civilización sobre la barbarie, ¿no? Entonces, ese imaginario viene dado inclusive por la oposición de las dos grandes figuras que son Santos Luzardo y Doña Bárbara en esta especie de batalla donde al final impera el orden civilizatorio sobre la barbarie que debe volver al corazón de la selva al que pertenece, ¿no? Este, entonces, este imaginario tiene que ver con la idea de la civilización como un poder letrado, blanco, occidental, masculino, sobre una dimensión femenina, mestiza y letrada y medio atravesada por las artes oscuras de la brujería, que es Doña Bárbara, ¿no?
Entonces, allí hay un imaginario, el imaginario civilizatorio del proyecto modernizador de la primera república o república floreciente de Venezuela, según Rómulo Gallegos. ¿No? ¿Qué imaginario construye el chavismo? El chavismo está tratando de construir un imaginario subalterno desde que llega al poder, y esa subalternidad pasa por la reivindicación de otros grupos sociales empoderados, de otras dimensiones alternativas de la existencia, de los movimientos urbanos y la incorporación de los movimientos urbanos. Ahora, sabemos que yo puedo meter cualquier cosa en el imaginario, es decir, yo puedo realmente promover y crear un imaginario progresista que no tenga absolutamente nada que ver con lo real, ¿no? Entonces uno puede pasar por la autopista del oeste-este, viendo todos los murales de los indígenas, de los negros, de las feministas, del proaborto. Yo me puedo meter todas las causas completicas del chavismo y después le doy una pequeña mirada al arco minero y veo las condiciones reales de existencia de los indígenas en la selva amazona y digo, bueno, pero aquí hay una incongruencia radical entre un imaginario progresista, un discurso supuestamente permisivo y una violencia radical de exterminio sobre cualquier cosa que no sea extracción y expulsión, ¿no? Claro, el pie de foto de la imagen de los ojos de Chávez era algo así como Chávez, tú eres, es decir, que se trató de construir allí, y me voy a pasar al segundo artículo de Lacan. En el segundo artículo de Lacan dice que la imagen como objeto de deseo entra en una estructura deseante donde hay una especie de relampagueo, de tintineo entre la imagen como objeto que obtura el ojo, la imagen plena que llena el orificio del ojo, y la imagen cuando falta, la imagen cuando no la puedo leer con nitidez, la imagen cuando pierdo la visión. Esa imagen, cuando pierdo la visión, se convierte en una especie de gran interrogación donde es la imagen la que me mira. Entonces, Lacan habla de una esquicia entre el ojo y la mirada y dice que allí donde no veo la imagen, allí donde no puedo ver la imagen me mira. Es decir, la imagen se devuelve hacia mí como mirada. Los ojos de Chávez trataron de construirse como la mirada de Chávez, que se devolvía desde afuera a mirarnos como una especie de gran hermano. Y ese gran hermano perdía la potencia crítica de la mirada de la imagen, porque se convertía en unos ojos vigilantes, ¿no? Profe, Vigilantes y amenazantes. fíjese una cosa. Dime, Sí, lo que pasa es que debo confesar que con todo lo que estoy escuchando estoy un poquito revuelta, ¿no? Revuelta en muchos sentidos porque cuando yo, como dice mi hija, cuando yo trato de hablar así como que sé de lo que estoy hablando, eh, siento que me quedo un poquito corta con mi discurso porque en términos psicológicos yo uso más una retórica junguiana, ¿ok? Yo estuve muchos años asistiendo al Centro de Estudios Jungianos y entonces es como una pequeña diferencia de jerga, vamos a decirlo así. Pero... no, conceptual, ¿sabes? De fundamentos. Sí, sí, bueno, pero aparte de eso, como dice Valerie, yéndonos ya como de vida cotidiana y demás, yo soy muy visual, muy, muy visual. Y ahora que usted menciona lo de los ojos de Chávez, yo he estado recorriendo varias imágenes mías
con respecto a todos los temas que se están tratando, ¿no? Con respecto a los ojos de Chávez específicamente, yo empecé a aplicar lo que se hace con los mendigos en la calle. Los mendigos en la calle durante un buen tiempo, sobre todo por el centro, aplicaban o se aprovechaban del hecho de que la gente procura no verlos. Ellos, estando enfrente de todo el mundo, buscan o saben que la mayoría de las personas procuran no verlos, porque verlos implica involucrarse, ¿ok? Y en la medida que tú te involucras, cuando te das cuenta, te terminan pidiendo algo o te terminan, ¿cómo le digo? O quizás atacando, puede como que establecerse una relación. Sin embargo, cuando es la imagen de los ojos de Chávez, que yo en un primer momento de alguna manera evadía, y ahora mi actitud es totalmente diferente, porque mientras él más está ahí, todavía en alguna parte, porque yo tomo fotos, yo salgo mucho a tomar fotografías, yo más bien procuro tomar la foto. ¿Ok? Ahora, lo cierto es que como mis recorridos son, si se quiere, periódicos, yo tengo la oportunidad de ver cómo los famosos murales que tanto mencionas tienden a arruinarse por la misma acción del tiempo, el vandalismo, etc. Pero es bien interesante cómo hagan lo que hagan, cualquiera de las partes, las tintas se desvanecen. Y entonces, más allá de que lo quieran mantener, que realmente no veo mayor intención de mantenimiento, pero más allá de cualquier cosa, las tintas siempre se van a desvanecer. Y usted va a ver, sobre todo el color rojo, y sabemos por qué lo estoy diciendo, sobre todo el color rojo con la acción del sol se quema. Y ese rojo sangre vivo que llama a la vida y a la muerte, eso se torna en una cosa marrón. Y ese marrón pareciera teñir la ciudad completa, y ese marrón es el deterioro, y ese marrón es el que de alguna manera envejece a todo el mundo, porque con la ciudad envejecemos todo. Pero hoy en día yo disfruto fotografiar los vestigios de Chávez que están desapareciendo, porque llegó un momento que lo trataron de mantener así como vivo, latente y tal, y ellos mismos como que dejaron caer el asunto y están desviando la atención a nivel iconográfico a esos temas que relacionan de que si los negros, los indios, las mujeres, el aborto y tal y qué sé yo, y sin embargo es tan artificial el asunto que hasta eso está decayendo rápido, porque el mensaje está tan quemado ya. María Jesús, lo estás diciendo algo buenísimo, porque entre otras cosas, ahora que los ojos de Chávez no son ya una imagen plena, es decir, ahora que se ve sobre ellas el paso del tiempo y de la ruina, es ahora cuando son miradas, es ahora cuando más que nunca ese poder de interpelación, que si este fuera un país mínimamente susceptible al pensamiento crítico, debería ser una puesta en examen de hasta qué punto este país se dejó llevar por su propia propensión al narcisismo. ¿Sabes? Porque sí. Es que como le digo, yo escucho toda esta conversa y usted no tiene idea de lo revuelta que yo estoy en este momento, porque yo pienso fotográficamente y pienso junguianamente, y todo eso junguiano lo llevo al campo artístico, y de alguna manera solamente se lo describo así. Cuando yo hablo con mis amistades que están afuera, que saben que nosotros nos quedamos, que ellos están viviendo lo que tiene que ser su experiencia de vida, pero que nosotros también aquí tenemos la nuestra. Yo le digo, en estos mismos temas, chama, yo siento hasta que soy un poco masoquista, porque me regocijo en el placer de saber qué es lo que está pasando y de entender lo que está pasando. Si tú simplemente te alejas, lo que estás es llevando tus rollos a otro lado, pero lo que de base te fastidió la existencia, tú lo estás dejando
en la parte más oscura de tu psique. Y yo siento que en la medida que yo asumo mi cuestión aquí, mi barranco aquí, vivo el proceso completo y lo realizo. No sé si de pronto me estoy metiendo más en el pantano, pero siento que metiéndome más en el pantano yo termino de entender y resuelvo el conflicto. Mira, ¿Se da cuenta? Lacan usa en el texto sobre la imagen A pequeña, la imagen como objeto A minúscula. Lacan usa el cuadro de los embajadores de Holbein. El cuadro de los embajadores, yo voy a buscárselos ahorita en internet, si me dan un minuto, para compartir pantalla. Ya va. Lo estoy buscando en este momento. Valerie, ¿será que puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Ok. Ay, ahora lo perdí. Ya va. ¿Ya lo ven? Ese es el famoso cuadro de los embajadores de Holbein. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Ok, entonces en los embajadores de Holbein, dice Lacan, lo que vemos está en la primera perspectiva del cuadro, que son estos dos embajadores con todos los lujos de lo que podría ser su propio goce narcisista, ¿no? Los vestidos, el saber, los objetos de la cultura, la música, es decir, todo lo que serían los bienes fálicos de la cultura, diría Lacan. Pero hay una imagen que está construida desde otra perspectiva. Esa imagen construida desde otra perspectiva crea lo que se llama en el diseño gráfico una anamorfosis o en geometría una anamorfosis. La anamorfosis es una figura construida desde un punto de fuga con una perspectiva distinta a la perspectiva principal del cuadro. Entonces, ¿qué pasa con esa anamorfosis? Cuando nosotros vemos el cuadro de frente, lo que vemos en el piso es una especie de mancha que no podemos reconocer. Pero cuando abandonamos la sala donde está el cuadro, sentimos la necesidad de voltear de nuevo y de ver desde un ángulo distinto lo que no podíamos ver desde el primer ángulo. Y eso que vemos desde un ángulo distinto es una calavera, ¿no? Que es esta que está aquí. Entonces, la anamorfosis del cuadro de los embajadores es en realidad una calavera. Y esa calavera convierte todo el cuadro de los embajadores en una vanitas. Es decir, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero es la vanitas de la anamorfosis la que le da al cuadro otro tipo de interpelación. Eso que nos interpela es lo que no podemos ver de la imagen. Eso que nos mira, eso que nos reclama y que hace que volteemos a ver nuevamente es eso donde la imagen de lo que vemos se hace turbia. Y es allí donde emerge la imagen como una herramienta del pensamiento crítico. La imagen plena del imaginario que nos impulsa al regocijo de sentir que en realidad somos uno completo e indivisible, no es la misma imagen que nos divide y que nos confronta con el saber de nuestra propia falta y de nuestra división constitutiva.
¿no? Entonces, María Jesús, cuando tú hablas con tus amigos de hundirte en el pantano, estás hablando también de esa dimensión de aceptar la interpelación, de allí donde no comprendemos, allí donde vemos algo que nos desagrada, allí donde vemos algo que nos daña el ojo, es donde debemos seguir viendo precisamente para confrontarnos con ese saber crítico que es el saber de nuestra propia falta. Y hasta que no nos confrontemos con ese saber de nuestra propia falta, en este país no va a haber por lo menos una respuesta crítica del arte, de los discursos, de los intelectuales, es decir, de todos aquellos sujetos y de las masas, por supuesto, de todos aquellos sujetos que llegado a un punto deberían sublevarse frente al poder excedido de la tiranía. Y no es que esté haciendo un alarde a la revolución, pero sí, lo que falta en este país es una revolución, realmente. No una revolución, que es lo que ha habido hasta ahorita. ¿No? ¿Más comentarios después de esa arenga revolucionaria? Sí, lo que pasa es que de todas formas me sigo planteando que cómo realmente se dan las revoluciones, si en esa revolución más bien no es meter todo en una especie de lavadora, donde más que lavar, terminan licuando y mezclando y después cada quien haciendo lo que le da la gana y realizando una especie de, ¿cuál es la palabra? De desvalijamiento colectivo. ¿Sabes? Bueno, porque quizá el término no es revolución, sino revuelta, rebelión, insumisión, insubordinación. Y por lo menos los signos deberían insubordinarnos. Por lo menos para que surgieran discursos de cambio. Porque ahora solo hay, como dice Valerie, el discurso de la nostalgia, hubo un pasado mejor, o el discurso de la promesa, algún día alguien vendrá a liberarnos. Mientras estos sean los dos discursos, no va a haber ninguna solución de cambio. Ni siquiera para poder confrontarnos con lo que ha sido nuestra historia reciente. ¿No? Ni siquiera para poder objetar lo que se vende como un simulacro de política. ¿No? Entonces, ¿cuál es la potencia crítica de la imagen? En este momento, frente a todos los murales de los indiecitos, de los negros, de las mujeres pro aborto, de todas esas causas aparentemente liberales, los ojos destruidos de Chávez. Y ese color marrón de la sangre coagulada en lo que se ha convertido el rojo rojito de la revolución bolivariana. Entonces allí podríamos voltearnos a ver qué es lo que esos ojos señalan. Entre otras cosas señalan una traición dentro de las mismas filas del chavismo, que ha traicionado su discurso. Y eso debería ser un señalamiento crítico para el propio chavismo. Es decir, no es a nosotros a quienes nos tiene que mirar Chávez. Ahora tiene que mirar a Maduro. ¿Sabe que hay también dentro de la conversa, una imagen muy fuerte que me viene, fue en una visita reciente que hice a la Galería de Arte Nacional. Y claro, porque me queda cerca, porque me gusta, tengo amistades allá, etc. Y un fotógrafo que está exponiendo actualmente, que se llama Félix Gerardi, él trabaja con lo que llama los reflejos en los charcos de la ciudad, que es como ver el otro lado, ¿no? Es una suerte de tras el espejo, pero de arriba abajo, porque es un charco. Y él es muy amigo mío,
y me estaba comentando de unas mujeres que estaban ese día en la Galería de Arte Nacional, que iban en toda su actitud feminista, con el tema del aborto y tal. Resulta que en este momento hay una exposición muy grande que se llama Venezuela Insurgente, ¿no? Que ha sido bien interesante. Y Félix se le acerca a esa señora con todo su ánimo gobiernero y le dice, pero no van a ver la exposición. Y las mujeres no le paraban, pero la más ínfima pelota al hecho de que toda la parte de abajo de la Galería de Arte Nacional tenía ese montón de tesoros, porque son tesoros. La gente que está expuesta ahí no tiene nada que ver con los chavistas como tal en su creación, pero las mujeres ni pendiente de lo que estaba allá adentro, ellas simplemente iban a sus arengas de pro aborto, de sus cuestiones, y no querían ni siquiera tener hombres cerca. Simplemente la Galería de Arte Nacional no tenía absolutamente nada que ver con el tema de ellas, pero ellas se habían apropiado con su sola presencia y no le paraban en lo más mínimo a lo que realmente representaba la Galería de Arte Nacional. Bueno, porque para dejarse tocar es necesario también tener una mínima disposición a ser tocado, ¿no? A ser interpelado. Con ojos ciegos y oídos sordos es difícil dejarse interpelar por algo que no sea esa captura imaginaria de la plenitud, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, Isabel, cuéntame. A mí me quedó sonando, profe, unas palabras que usted dijo en la clase anterior cuando dice que nosotros le tenemos miedo a la izquierda y que algo que yo anoté, hoy en día en Venezuela, donde vivimos prácticamente una dictadura del proletariado, uno diría que se han invertido los lugares de la opresión, pero nos resistimos a leer críticamente las imágenes porque le tenemos miedo a la izquierda y prácticamente, yo lo noté completico, la izquierda sería la que nos podría dar la clave para desmantelar esta forma postmoderna del fascismo que ha inventado el chavismo. Y eso lo recordé porque yo estaba en Caracas en el momento que estaban pintando los murales que usted acaba de comentar, que me parece que es un tema muy fresco. Y lo único que yo oía de la gente que está alrededor mío es santería, es santería, es santería. Entonces yo le decía, mira, que yo sepa, todas esas figuras son petroglifos que existen y están reconocidos en el libro de una pareja de antropólogos de apellido Delgado que sacaron un libro sobre los petroglifos de Venezuela y todo eso es reconocible. O sea, hasta qué punto a lo mejor también como nos agarran como en la ignorancia para seguir como que y nosotros nos seguimos, vamos a decir, los que pudiésemos estar en la oposición, seguimos con un discurso que tampoco es cierto, porque no es santería eso, por lo menos esas figuras, no sé si el sentido pudiese serlo o no, porque existen en la realidad. Es más, hablando que María Jesús nombró la Galería de Arte Nacional, allí frente a lo que era la Cinemateca, están una serie de piedras del Guri, muy famosas, donde usted puede ver exactamente esa figura en la autopista. Entonces ahí veo yo que lo que nos falta también es esa preparación, porque para poder tener una crítica que realmente no pase de simplemente criticar y pasar un tiempo diciendo cosas, sino de verdad formar un cambio, tenemos que prepararnos en todos los lados, porque entonces nos quedamos como en algo vacío. A mí me parece un horror lo de la autopista del Este, pero hasta desde el punto de vista visual, vial, me parece que eso no debería existir, me parece que es hasta peligroso. Ya Uno diría que antes no eran esas imágenes, sino que antes eran los murales de Cruz 10 y la Espera de Soto, es decir, teníamos un imaginario de la ciudad moderna. Y esto lo que ha hecho es desplazar el imaginario de la ciudad moderna por un imaginario del libro de Moral y Luces. Es decir, son las imágenes que había cuando yo estudiaba bachillerato en la cátedra de Moral y Luces,
¿no? Es decir, es un imaginario reaccionario, tradicionalista, nacionalista, que uno dice, esas imágenes están construyendo un imaginario de nación anclado, arraigado en la tradición, que se resiste a cualquier estética de vanguardia y que por lo tanto se resiste a cualquier idea de cambio, porque la vanguardia estuvo estrechamente vinculada con los imaginarios de la ruptura, de la transformación social y de la revolución. Entonces, es un imaginario reaccionario de extrema derecha, el imaginario nacional que se está imponiendo con el madurismo, ¿no? Entonces, a mí que no me vengan a decir que esto es izquierda. Los ojos de Chávez, todavía con la impresión de los ojos en stencil, dialogaba con ciertas estéticas de la vanguardia rusa de los años 30, pero ahorita esos ojos de Chávez se han convertido en ruina, y la ruina, para rescatar a Benjamin, tiene la capacidad de interpelarnos, o debería tener la capacidad de interpelarnos críticamente para crear constelaciones capaces de proyectarnos hacia el futuro. Mientras no nos relacionemos con el pasado de esa manera, mientras no nos dejemos interpelar por la imagen crítica, en lugar de ser mirados por la imagen, vemos las imágenes para satisfacer el momento de regocijo afectivo, naif, ingenuo, de sentir que tenemos una imagen plena. Entonces, ¿qué dicen los chavistas? Pues, ¿qué vamos a mostrar? Tenemos que mostrar un país bonito. No hacen sino hablar del país bonito. Y uno dice, yo no quiero un país bonito, yo quiero un país verdadero. Y lo bonito no necesariamente coincide con lo verdadero, ¿no? Porque entonces no estamos haciendo nada, desplazamos un imaginario modernista, neoliberal, progresista, etcétera, por un imaginario reaccionario, etcétera, pero tenemos siempre una especie de obturamiento del ojo por la imagen plena, que no permite ese vacío, esa falta, que eventualmente sea capaz de devolverse como una pregunta al ser, como una pregunta a nuestra propia falta constitutiva, porque allí donde no falta, la imagen obtura y no moviliza, ¿no? Entonces, Lacan puede servirnos para pensar esta dimensión de la imagen crítica, o para seguir pensando esta dimensión de la imagen crítica. Y es precisamente la esquicia entre lo que vemos y lo que nos mira lo que de Lacan van a recuperar autores como Barthes o George D. Uberman, a quienes vamos a ver todavía después de seguir hablando de Lacan la próxima sesión. Entonces quisiera saber si el artículo de Lacan generó algunas dudas concretas que quieran que pensemos un poco más, y yo les cuelgo hoy, apenas terminemos la clase, cuelgo el otro texto de Lacan que se llama La mirada como objeto a minúscula. No sé, Joel, tu experiencia lacaniana, si había atravesado estos lugares. Bueno, a ver, yo he estado rondando todos estos lugares hace tiempo y, por ejemplo, Althusser me encanta, me parece... a ver, ese texto de Althusser era una cosa que quería decir ahora. Siempre me ha dado mucha rabia, no por el texto es maravilloso, pero me da mucha rabia porque lo que, digamos que
lo que él vio y trazó con tanta claridad se convirtió en una especie de manual de procedimiento, que es un poco esto que usted está diciendo del uso de la imagen plena. Es decir, si la derecha mala, los ricos, usaron la educación para reproducir el capitalismo, entonces yo la voy a usar para reproducir lo que yo quiero. Y eso para mí es reaccionario, para mí es una traición, porque no implica destruir las estructuras, sino usarlas como me enseñó Althusser y como me enseñó la derecha para mantenerme yo en el poder. Eso me da una furia que no puedo explicar, porque me parece que es peor. O sea, Claro. digamos, porque de alguna manera el capitalista descrito por Althusser tiene algo, esto que voy a decir lo digo con cuidado, tiene algo de inocencia, en el sentido de que él solamente está trabajando por su propio interés, y no necesariamente todo esto de los aparatos ideológicos del Estado ha sido montado como que una gente mala se sentó en un escritorio y diseñó un plan para reproducir el capitalismo, sino que el capitalismo tiene la característica propia de su autorreproducción. Pero cuando yo soy de izquierda, me leí Althusser y hago lo mismo, yo ya no soy inocente. Eso me parece un horror doble. Es decir, me parece una cosa imperdonable. De acuerdo contigo. Ya va, dame un minuto, Joel, ya vengo. Listo. Efectivamente, la rabia. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, da. Yo me quedo calladita porque digo, Dios mío, qué cantidad de cosas descubrimos en esta hora y media, ¿verdad? Y yo me imagino cómo estarán hoy hablando del tema con el día famoso de raza o de descubrimiento o de encuentro. Ay, Dios, con esas imágenes tan terribles en la autopista. Y con fondos de colores como de primaria. ¿Esas son de cuándo? ¿Son de este año? No, Joel, tú no has visto ese desastre. O sea, yo fui a Caracas hace 2 años la última vez. Creo que no Mira, más estaba. o menos a la altura de los Ruices, de la Carlota, comienzan todas las paredes que están frente a la Carlota, de ahí hasta Montalbán, porque yo estuve en Caricuao, con fondos de manchas de colores pasteles, imagínatelo solamente, y arriba petroglifos de todas partes de Venezuela, porque yo iba reconociendo, ay, el geoglifo de Chirgua, hasta aquí, a la altura del paraíso. O sea, se reconocen perfectamente, en marrón. Pero no te pierdas que debajo, a la altura de Chacaíto, en las columnas que son de cemento, de concreto armado, esas columnas están todas intervenidas. Profe, estaba hablando con el grupo diciéndole que qué impresión todo lo que aprendemos en las clases en hora y media, uno sale y que, Dios mío, o sea, sinceramente, yo siento como se abre un mundo, pues. Me alegro. Lo que pasa es que esto es apasionante de la teoría crítica, ¿no? Joel, te interrumpí. Sí, bueno, a mí también me da mucha rabia ese uso macabro de la teoría. y bueno, y ahorita no queda nadie inocente. Es decir, ahorita sí, todo el que trabaje desde el poder, por el mantenimiento del poder, sabe lo que está haciendo. Y eso me parece un horror. Y la otra cosa que iba a decir, bueno, ya como pensando desde Lacan, no sé, a mí lo imaginario me causa mucha desconfianza. Usted la clase pasada o la otra dijo, hablando de Benjamin, una cosa que me gustó mucho, que era la posibilidad de que la imagen irrumpiera en lo imaginario o algo parecido. Es decir, que la posibilidad de la imagen como imagen crítica abriera una grieta en lo imaginario, que es un poco también lo que ahora estamos elaborando como posibilidad diferente a la imagen plena.
Yo creo que lo imaginario es fundamental, por supuesto, para construir el sujeto, para poder hacer un yo. Es muy bonito de ver, ahorita que tengo mi hija, bueno, ya tiene casi 4 años, pero cuando estaba pequeña uno ve en vivo eso del Estadio del Espejo, y además que teniendo una hija frecuentas a otros niños y otros bebés y lo ves ocurrir, ves esa cosa, esa escena que describe Lacan, que es la del niño que mira Y se ríe. encuentra algo en el espejo y se voltea a que el otro le sancione y diga, sí, es verdad, esa imagen eres tú. Y eso construye a un sujeto. Uno necesita el imaginario para construirse como sujeto. Y en términos sociales, uno necesita el imaginario para construirse como grupo, como nación, como colectivo, y eso está bien. Lo que pasa es que la imagen se puede comer a los sujetos. Y un poco este uso de la imagen plena, de la imagen, digamos, unidireccional, que no admite disidencias ni interpretaciones, bueno, es la perversión de la imagen, es la imagen que obtura y que borra al sujeto. Entonces, yo desconfío de lo imaginario, desconfío de los grupos, y ahorita estamos en una edad de oro de lo imaginario, en el sentido de que todo el mundo quiere pertenecer a un grupo y hacerse valer porque es feminista, o porque es tal cosa, o porque es latino, o lo que sea. Y eso, de nuevo, por un lado es una fortaleza, por un lado sirve para existir como grupo, por un lado sirve para pedir reivindicaciones, pero el riesgo está en borrar a los sujetos, en que no haya posibilidad de disidencia. Y es más importante para mí la divergencia y la diferencia, la posibilidad de decir, en esta no te acompaño, que, que la posibilidad de decir vamos juntos siempre, para todos, sin fisura. Yo voy a tratar de conseguir por internet, si no se los escaneo, un texto de Jacques-Alain Miller que se llama precisamente La imagen reina, que está en un volumen de Jacques-Alain Miller que se llama Elucidación de Lacan. Entonces, si lo consigo digital, se lo pongo digital. Si no, lo escaneo y se los adjunto, porque me parece que es un texto que para la clase que viene podríamos leer, y ya que vamos a seguir trabajando con Lacan. Una clase más. No sé qué otro comentario, qué más tienen que aportar. Bueno, profe, por mi parte, lo que sí le puedo decir para su satisfacción es que después de cada clase, yo paso toda la semana pensando. Le doy vueltas a los temas, le veo cosas, no sé si es que estoy imaginando mucho. De verdad que es realmente muy, muy estimulante para mí, y creo que para mis compañeros de diplomado también, así que muchísimas gracias. No, imagínate, un honor que lo perciban así, y de eso se trata, ¿no? De que podamos abrir cada profesora desde su ángulo un espacio de problematización, de percepción. Es decir, cuando uno logra realmente ponerse en contacto con discursos que nos abran el ojo, que nos abran el aparato de percepción, que nos hablan la capacidad de hacernos preguntas, entonces significa que estamos haciendo algo productivo, en el sentido más agambiano del término, productivo, ¿no? Entre nosotros. Y creo que ese es el objetivo de estas clases, pues.
Bueno, entonces yo creo que si no hay otro comentario, podemos dejarlo hasta aquí. Yo cuelgo la próxima lectura de Lacan y trato de colgar la imagen reina de Jacques Alain Miller. No sé si tienen algo más que decir, que apuntar. Bueno, que yo creo que Lacan es más fácil como que verlo primero con usted y después leerlo. Eso, claro, por Cuando lo vaya a leer supuesto, ahorita si lo voy a lee, entender mucho Sí. mejor. Igual, por igual Lacan supuesto, leerlo. Bueno, Igual Isabel, eso yo creo que es común a los temas de filosofía, historia, que siempre los tienes que estar revisando y siempre tienes que tener diferentes visiones para poder entrarle, ¿no? algo que yo les recomiendo es que lean así no estén entendiendo nada. Generalmente nos han enseñado a leer entendiendo cabalmente cada una de las palabras que leemos. Y una de las razones por las que el propio Lacan escribía de esa manera tan enrevesada es porque él decía que había que forzar otra manera de comprender, que no esa manera de comprender palabra por palabra todo lo que nos estaban diciendo, sino una manera de comprender más flotante, más inconsciente, más dejada a dejarse tocar por las palabras, ¿no? Y a mí me ha pasado con todas estas lecturas críticas que leo muchas veces sin entender absolutamente nada. Dígame cuando me ha tocado leer algunos textos del mismo Foucault que son súper enrevesados. Entonces uno dice, bueno, los leo, así no esté entendiendo nada, y en algún momento retroactivamente la comprensión se produce, y se produce de una manera casi mágica. ¿No? Como que a uno le cae la locha y uno ve la cosa afuera y dice, ah, caramba, pero esto era la imagen que nos interpela. En Didi Uberman vamos a leer un pequeño ensayo que se llama Arde la imagen, donde Didi Uberman habla de ese sueño de Freud, contado por Freud, donde el padre está dormido y está soñando que su hijo muerto se está quemando. Y cuando el padre se despierta, se da cuenta de que realmente el hijo se está quemando y arde en llamas. Y Didi Uberman habla de arde la imagen como esa capacidad de la imagen de interpelarnos. Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Entonces, esa capacidad de la imagen de decirnos, Padre, ¿no ves que ardo? Es el principio de la imagen crítica. La imagen como capacidad de interpelación. Entonces, allí donde vemos una imagen y en lugar de sonreír complacidos, nos sentimos inquietados, nos sentimos señalados por la imagen, nos sentimos movilizados, removidos, como dice María Jesús, revueltos por la imagen. Allí esa imagen nos está interpelando y ese es el principio de la imagen crítica. No solo para Lacan, sino también para Benjamin, porque todos estaban rozando este problema de la imagen pensada no desde la positividad de lo imaginario, sino desde lo negativo. ¿No? Un valor negativo de la imagen. Negativo en el sentido de no resuelto, de no sintetizado, de no pleno, sino incómodo, oscuro, molesto, perturbador. Y allí creo que la imagen, más que complacer al ojo, golpea la subjetividad, reclama la subjetividad, ¿no?
Entonces, me parece que seguimos, pues, seguimos en esta línea. Perdón, yo iba a decir ahorita que Isabel decía que se entenderá mejor la lectura después de la clase. Iba a decir como que hay dos tipos de textos que leer en Lacan. Uno, el de estas clases, y otro, el que viene para la siguiente. El de esta clase es de los escritos. Y son textos ilegibles, porque Lacan quiere que sean ilegibles y por eso le pone el título de escritos. Dice, son escritos, no son para ser leídos. Es decir, son esa cosa de que es rara, enrevesada, difícil, está hecha así y está hecha así adrede. Entonces, cuando uno no entiende, no es que uno leyó mal. O que ese es el texto. Para no ser entendidos. Y el otro tipo de texto, que es el de la semana que viene, es parte del seminario. O sea, no es un texto escrito, sino que es una clase, digamos. No es una clase, pero digamos, es una conversación pública. Entonces, el de la semana que viene se entiende mejor si uno lo piensa como oralidad. Porque el seminario está lleno de incisos y de guiones y de cosas. Él se interrumpe, él va a hablar de esto y da 70 vueltas antes. Medio llega a esto y dice, y la semana que viene hablaremos de esto otro. Y entonces uno se pierde muchísimo tratando de hilar y resulta que a lo mejor es que hay que eliminar el inciso y pasar de aquí para acá para decir, ok, de esto es lo que está hablando y luego vuelves a leer el párrafo porque es oral. Entonces no está bien hilado porque es una conversación. Fíjense un poco de esta doble dimensión de la imagen en el marco de lo imaginario, el estadio del espejo, y en el marco de lo simbólico, la imagen como objeto a minúscula, ¿no? Entonces, cuando la imagen es un problema de lo simbólico, es allí donde es el objeto de deseo que le falta al ojo. ¿No? Al ojo como agujero. Así como hay la teta que obtura la boca, las heces que obturan el ano, la imagen que obtura el ojo y la voz que obtura el oído, ¿no? Entonces el objeto es eso que perdemos cuando ingresamos en lo simbólico, como si la palabra, como si el lenguaje operara un corte entre el orificio y el objeto perdido. Porque la palabra es la palabra del Padre, la palabra de la cultura, que nos dice, no puedes satisfacer tu pulsión de manera permanente. El objeto tienes que renunciar a él y allí donde antes había un objeto absoluto, permitir que fluya una palabra reguladora. ¿No? Entonces, por ahí creo que podemos empezar a leer la esquicia entre el ojo y la mirada. Lo que vemos y lo que nos mira, va a decir Didi Uberman. Lo que nos mira allí donde no vemos. ¿No? Cómo el objeto se devuelve como una interpelación. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos entonces el martes que viene. Dale, pues. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta el martes. Gracias, profe. Chao.